Conozco muy poco los documentos de la APF para poder dar a conocer por lo menos a mi comisión directiva o a quien corresponda el dinero que tienen que dar los clubes, los gastos a la APF y todo. Y mi mensaje a todos los presidentes es sumarse al proyecto de demostrar que el fútbol paraguayo no es, vamos a decir, no está fuera del cauce normal, o por lo menos que tengamos todos los documentos para tener esa seguridad. No tengo la información básica de la APF, por más que se dice que está a disposición y que podemos ir, no es así. Yo todavía no tengo como presidente. Que regrese la comitiva a la APF y que pueda darle a los presidentes que están interesados en la real transparencia todas las informaciones que necesitan o que necesitamos. El Cerro Porteño, el departamento de fútbol, es el que negocia los pases, no el cuerpo técnico. Ya se terminó la época que el cuerpo técnico pide jugadores y que la dirigencia tiene que satisfacer. Nosotros tenemos mucha experiencia. Para nosotros es una muy buena alternativa traer un arquero de gran nivel como él. ¿Prioridad para Cerro, Diego Barreto, presidente? No es prioridad. Nosotros ya hemos conversado. Él es uno de los contratos que fenece, que no se ha renovado, al igual que Fabro, que tampoco se ha renovado todavía, que ya están conversados. Pero nosotros tenemos un nuevo arquero que seguramente va a pelear el puesto, y también tenemos alguna que otra opción con Diego, que hemos conversado con su representante, pero como no hemos finalizado la negociación, tampoco puedo decirle que si se queda o se va. En principio está acordado lo de Paniagua, pero si Corujo vuelve, nosotros no podemos contar con tantos jugadores en ese sector.